Bien. Muy bien, para el día de hoy entonces, jóvenes, tenemos el avance de la segunda parte de la unidad número 1, ¿no? La anterior clase hemos visto la historia del dinero y ahí cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde el trueque a pasar por diferentes mecanismos de intercambio de productos hasta lo que conocemos hoy en día como el papel moneda, ¿no? Ahora, bueno, actualmente ya existe una transacciones más avanzadas gracias a la tecnología, pero todavía no están consideradas como una nueva moneda, ¿no? Una nueva forma de intercambio. Hasta que se haga, posiblemente en más adelante se acepte la moneda digital, ¿no? Que sería un gran trueque, perdón, un gran avance en cuanto al dinero, ¿no? Ahora tenemos lo que son las transacciones digitales, pero al igual que como ocurría, ¿no? Cuando guardaban el oro, las transacciones digitales siguen siendo respaldadas por dinero en efectivo guardado en el banco, ¿no? Lo mismo que ocurría en la época del oro, ¿no? Cuando guardaban el oro y emitían esos certificados donde indicaban que yo era poseedor de oro y que podía comprar con eso. Entonces, las transacciones digitales todavía no puede considerarse una nueva forma de dinero, ¿no? Ya que, como les repito nuevamente, sigue siendo respaldado por el dinero o por el papel moneda que se encuentra en el banco. Ahora sí, vámonos al tema de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ya antes de que comencemos. Bien. El día de hoy vamos a ver la historia de la economía. ¿Ya? Vamos a procurar hacerlo lo más breve posible, lo más simplificado, ya que el día de hoy estaríamos acabando lo que es la parte teórica de la materia. Desde el día martes vamos a ver netamente, bueno, no netamente, ¿no? Pero vamos a entrar a la parte práctica, aunque sabemos que para la parte práctica también tenemos que dominar algunos conceptos económicos. Por esa razón, vamos a ver conceptos y práctica al mismo tiempo, desde el día martes, ¿bien? Bien, entonces vamos a ver el día de hoy la historia de la economía. También les tenía un video, pero está, como me han dicho que no se escucha muy bien, entonces vamos a evitar los videos en esta materia, ¿ya? Veamos la historia de la economía. A ver, vamos a pedir a sus compañeros que vayan leyendo junto con nosotros. Eva Alejandro, ¿nos escucha? Sí, Licen. Muy bien, por favor, léanos el primer concepto de la historia de la economía. Historia de la economía. La historia de la economía estudia la economía desde sus inicios, desde el simple y local trueque que, con el paso de los milenios, ha acabado evolucionando en el complejo y globalizada capitalismo, pasando por otros modelos, como el esclavista, el feudal o el mercantilista. Bien, bien, gracias. Gracias, Eva. Entonces, la historia de la economía, como nos decía su compañera, no es más que el relato de la misma economía desde sus orígenes hasta la economía actual, ¿no? Hasta el modelo que se maneja hoy en día. Durante ese lapso de tiempo han aparecido muchos modelos económicos que se han reproducido en los países y en diferentes zonas del mundo, ¿no? Y esos modelos económicos, que lo vamos a ver más adelante, han desembocado en muchas guerras, han desembocado en... Hablar de economía es como hablar de religión con algunas personas, ¿no? No van a poder difícilmente ponerse de acuerdo, así como hasta el día de hoy nadie acepta cuál es la religión correcta, ¿no? Porque no se pelean unos con otros. Lo mismo pasa con los modelos económicos. Hasta hoy es difícil que se llegue a un acuerdo de cuál es el modelo económico
que debería implementarse en el mundo, ¿no? Cada uno tiene su diferente teoría. Aquí vemos algunos de los modelos económicos que se han dado en el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modelo esclavista, ya que es un modelo muy bueno, era relativamente bueno, pero para los que esclavizaban, ¿no? No para los esclavos. Vamos a ver las ventajas y desventajas del modelo esclavista. Tenemos el feudal, ya que vendría a ser un poquito más avanzado que el esclavista, pero sigue siendo un poco rudimentario todavía, ¿no? Y también el mercantilista, ¿ya? Vamos a ver en las siguientes láminas uno a uno esos modelos económicos. Vamos a pedirle ahora a... ¿Quién está aquí? A ver, un momentito, un momentito. Se adelantó. Cielo, ¿nos escucha, Cielo? Sí, Lizan, buenas noches. Buenas noches, Cielo. No me hizo acuerdo de tomar la lista. Nada, mentira. Vamos a dejarlo para el final. Cielo, por favor, léanos estas dos renglones. Sí, yo. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaron una cabra por 5 gallinas. Estaban haciendo economía. Desde entonces se ha sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos. Podemos entonces, mirando al pasado, intuir lo que nos depara el futuro. ¿El otro más nos dicen? Sí. Ya. Cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades y inquietudes, sí, inquietudes propias de la época en la que fue creado. Muchas gracias. Gracias, Cielo. Inquietudes, dice, ¿no? Son inquietudes propias de la época. Bien, bien, muchas gracias. Entonces, como mencionábamos anteriormente, la economía nace junto con la humanidad. Ya nos dice que desde un principio, si nos vamos por la teoría evolucionista, tendríamos que partir desde la era de los cavernícolas, ¿no? Desde que aparecen los humanos, no desde que estaban los dinosaurios, porque entre ellos no había comercio, sino desde la era donde empezaban los primeros cavernícolas a cambiar una cosa con otra. Ellos estaban haciendo economía, ¿ya? Si cambiaban, por ejemplo, su pajarito muerto con un poco de leña para hacer fuego, ¿no? Ellos ya estaban haciendo economía, ¿ya? Claro que eso sería si lo vemos desde el punto de vista evolucionista. Si lo vemos desde el creacionista, tendríamos que empezar a hablar desde Adán y Eva, ¿no? Son puntos de vista que es muy difícil ponerse de acuerdo el día de hoy. Es mejor no tocarlos. Bien, entonces, desde que empezó eso, desde que empezó los primeros intercambios, la economía ya empezaba a escribir su historia. Ya, desde ahí han empezado a evolucionar diferentes modelos económicos. Ahora, algo que es muy importante recalcar. Cada sistema económico que vamos a ver desde las siguientes láminas está respaldado, como lo dice ahí en la lámina, por la filosofía de la sociedad, ¿ya? Y también están enmarcadas en una respuesta a la necesidad que se tenía en esa época. Algo como un ejemplo, como para que lo entiendan, ¿ya? A ver, quiero que participen en esto. Esto es un poco, vamos a meternos un poco a la política, ¿ya? Pero como ejemplo, ¿no? Para que empiecen a pelearse entre ustedes, ¿no? No quiero que digan que uno es mejor que el otro, ni nada de esas cosas. Quiero que sean analíticos y a ver, y me respondan. ¿Por qué creen ustedes que llegó a ser presidente Evo Morales?
A ver, Raúl creo que quiere hablar. O Heidi, Dicen, Heidi quiere hablar. Heidi. buenas noches, compañeros. Dicen, pienso que ha sido muy importante porque se ha visto apoyado, o sea, se ha agarrado del pueblo, ¿no? De aquellos que siempre han sido ignorados o no han sido tomados en cuenta, ¿no? Se le ha dado mayor participación, se puede decir, a los pueblos originarios, a las comunidades, ¿no? Y partiendo también desde la ideología de su partido político. Ya, gracias, Heidi. ¿Alguien más tiene dice, algún comentario? A ver, sí, Raúl. dicen la vieja política de la derecha, como lo dicen los actuales ahorita que están en el gobierno, se dedicaba más a llenarse los bolsillos. La gente se dio de cuenta y quería un cambio radical. Y de esa manera surgió, porque aparte de que Evo Morales ingresó al gobierno, era por el expresidente Gonzalo Sánchez Lozada. Cada uno sabe lo que sucedió por el gas y todo eso. Y como estaba ya consolidado el partido al socialismo, más antes llamado más IPSP, que fue fusionado con otro que es más, y estaba estructurado mayormente por el sector campesino, de las personas, ¿cómo se puede decir? De la gente humilde. Ya, muchas gracias, Raúl. Muy bien. Entonces, lo que pasó en ese año, ¿qué año ganó Evo? 2005, ¿no? No sé qué edad tendrían ustedes cuando entró a la presidencia. Yo era un niño, por ejemplo. No sabía mucho de política pero yo veía, por ejemplo, cuando enterraron a Banzer, por ejemplo, ¿no? Yo era un niño y recuerdo que ese día tenía una excursión en el colegio, ¿no? Y 7:30 me estaba yendo y en las noticias decían, ¿no? Banzer murió y lo estaban enterrando. Y veía cómo la gente se alegraba y no entendía por qué, ¿no? Bueno, uno ya después se entera mientras va creciendo, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese entonces, en 2005? Si ustedes recordarán, los que tenían edad, Evo no daba estaba peleando incluso para ir en segundo lugar todavía, ¿no? Pero el gran cambio de la sociedad, el cambio filosófico de la sociedad, es decir, cuando una sociedad se cansa, realmente ya aborrece lo que tiene y quiere un cambio, realiza un cambio de todo su modelo económico. Ya. Eso es algo que pasó en el 2005 en Bolivia. Ya tuvimos la oportunidad de verlo, ya, y les repito, no es porque el MAS sea mejor que el otro y que el otro es mejor que el anterior, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa en este momento es recalcar que en ese periodo 2005, el modelo económico que se manejaba en Bolivia llegó a cansar a la gente, ¿no? Un modelo económico que lastimosamente está bien vinculado al modelo político, ¿no? Eso es inevitable. El que ingrese a la política, el que ingrese al poder, implementa su modelo económico según su filosofía. Entonces, estaba tan cansada la gente de ese modelo político vinculado a su modelo económico que decidió votar. Es lo que ahora lo denominamos voto castigo y suena cada rato por todos lados, ¿no? Pero en ese entonces era como una novedad. La gente se cansó y prefirió votar por alguien que no sabíamos cómo lo iba a hacer, pero representaba un cambio, que era lo que la gente necesitaba. Algo así ha pasado con los modelos económicos periodo tras periodo, ¿ya? ¿Ha habido un cambio en la filosofía de la sociedad o tal vez un cansancio en la sociedad y se va saltando de un modelo a otro? Vamos a ver cuáles son los modelos que han transcurrido en este tiempo. Ya, los modelos económicos que vamos a ver, que son los más grandes, son 4. ¿Ya? Vamos con el primero.
¿Sí alguien está hablando? Sí, le habla Jonathan, hay una preguntita, Nay, que estoy recién saliendo del trabajo y se me corta la señal a cada rato, no sé si llegando a mi casa, Nay, lo puedo conectar de vuelta, que me entra y me sale. Sí, sí, puede, Jonathan, no hay problema. Por favor, Nay, se le agradecería, Lice. Ya está bien. Está bien, hasta luego. Bien. El primer modelo económico, entonces, vamos a hablar de los primeros sistemas agrarios. Vamos a pedirle a ver quién está por acá. ¿Quién está por acá? A Flor Michelle. Buenas noches, Lice. Buenas noches, léanos esta partecita. Ya, los primeros sistemas agrarios. En el principio toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces, este primer sistema, que obviamente es precario porque la gente o la población de ese entonces aún no tenía la tecnología que tenemos el día de hoy, ni tenía el avance científico, avance tecnológico, avance académico que manejamos el día de hoy, ¿no? Como podemos ver aquí en las imágenes, estas personas eran realmente, para nosotros son precarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedicaban al pastoreo, se dedicaban a la caza, a la agricultura. Entonces, así se conformó el primer sistema económico, que es el sistema agrario. El sistema agrario, obviamente, constaba de que la población tenía que trabajar la tierra. La trabajaba, explotaba los recursos del lugar donde vivían, como por ejemplo la pesca, ¿no? En ese entonces, la pesca todavía no era una producción como lo es hoy en día. Hoy en día la pesca se puede hacer, se puede, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen los que crían peces? Sembrar, sí, sembrar creo que le dicen, ¿no? Cuando van y botan pececillos para que luego se reproduzcan. Entonces, en ese entonces no había cómo hacer una empresa de peces, por ejemplo, como ahora, ¿no? Ahora si ustedes se van un poquito lejos de la ciudad, por las provincias, ahí existen lugares, ¿no? Donde cavan, hacen no digo su zanja porque tiene que ser grande, pero cavan en la tierra, lo llenan de agua, hacen sus lagunas y ahí siembran peces, le dicen ellos, ¿no? Aunque pareciera raro la palabra siembran, pero así lo denominan. Van, vierten sus pececillos y luego los van alimentando para que crezcan y lo lleguen a vender al final, ¿no? Entonces, en ese entonces todavía, en este sistema agrario no, la pesca era una explotación del recurso natural que existía en ese entonces. ¿Qué otra característica nos da importante? No existía el dinero, ¿no? Como veíamos en la anterior clase, el trueque era su mecanismo de intercambio. Tenían que intercambiar un bien con otro y luego ponerse de acuerdo para ver si ambas partes estaban satisfechas. Vamos a la siguiente lámina. Ya, esto por favor le vamos a pedir que nos los lea Juana Rocío. Dicen, buenas noches. Buenas noches. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias, productos artesanales hechos a mano que sobraban. Esta constitución, los principales núcleos económicos de las economías de subsistencia. Muy bien, muchas gracias. Ya, aquí denominó algo muy importante la compañera, ¿no? En esta época donde reinaba el sistema agrario, se denominaba economía de subsistencia.
¿ya? Donde principalmente las familias estaban abocadas a sobrevivir. ¿Qué se basaba esta economía de subsistencia? Todo lo que producían las familias, primero era para ellos y el excedente era para comerciar. Ya algo diferente a lo que se hace hoy día, ¿no? Hoy día un agricultor de papa, por ejemplo, netamente lo dedica a vender, ¿no? Se quedará con una bolsita a lo mucho. Y aunque es mucho una bolsa, ¿no? Y además porque la papa no se puede guardar mucho tiempo. Entonces, eso es ahora. En la economía de subsistencia o en el sistema agrario, en primer lugar, ellos se abocaban a producir para la familia. Y si me sobraba, yo lo llevaba al mercado para comerciar. Algo importante que nombraba la compañera, las vías de comunicación eran del comercio, ¿no? Eran principalmente los ríos y unas que otras rutas comerciales se denominaban, ¿ya? Las famosas rutas comerciales. No sé si ustedes han visto en diferentes novelas, ya que está de moda eso de Moisés y los 10 mandamientos y otras novelas más, ¿no? Josué, creo que. Ahí, si es que han logrado ver esas novelas, se van a dar cuenta que existían rutas comerciales. ¿Qué eran las rutas comerciales? Eran caminos específicos que ya estaban trazados por donde podían caminar los comerciantes. Y por esas rutas comerciales se podían ir ellos vendiendo, comprando, vendiendo, ¿no? Si es que se desviaban para otro lado, ya corrían el riesgo de perderse, ya que eran desiertos, o ser asaltados por otras bandas, ¿no? Bien, entonces esas rutas comerciales y los ríos eran principal ruta de comercio. Bien, y como mencionábamos ya, si es que una familia tenía excedente, podía llegar a comerciar con otras personas. Algo muy importante de esta época, en el sistema agrario, la oportunidad de hacerse rico era para pocas personas, ya que no todos contaban con la posibilidad, por ejemplo, de tener un barco o de tener animales para viajar, ¿no? Por tierra a diferentes lugares. Entonces, la economía se centraba más que todo en producir para la familia y eran muy pocas las personas que tenían ese don para comerciar, para aglomerar productos, para acaparar y llevarlos a vender a otro lado. Solo esas personas tenían la posibilidad de tener, por ejemplo, lujos, de tener una buena casa o tener los lujos de la época, ¿no? Bien, la mayoría era simplemente clase media baja que trabajaba para sí mismo. Bien, vamos a pedir esto. A ver, Andrea. Andrea, ¿nos escucha? Sí, Lice. Muy bien, por favor, ¿nos lo lee? Con las culturas egipcia, griega y romana, en ese orden el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. Bien, muchas gracias. ¿Alguien del grupo sabe por qué comenzó el esclavismo? A ver si alguien nos puede dar algún concepto de si tiene conocimiento general. Es por punto, obviamente, todo el que participa, ¿no? Fuera de lo que es la clase. ¿Alguien tiene alguna idea o algún concepto de por qué comenzó el esclavismo? Dicen, mayormente se ha dado cuando muchos reinos o muchos, se puede decir, grupos, ¿no? Han intentado dominar otros territorios. De esta manera, ¿no? Han ido tomando como presos de guerras y estos se han convertido en esclavos, ¿no? Muchos de ellos han sido perdonados la vida, pero
que han quedado al servicio, ¿no? En el último de la clasificación social, ¿no? Como los últimos que justamente servían, ¿no? Y se han convertido y se le han denominado los esclavos. ¿Esclavos? Esclavo, dice su hijo. Muy bien, muchas gracias. Heidi fue, ¿no? A ver. Sí, dice. Heidi. Dice, desde mi punto de vista, o sea, sin tener mucho conocimiento, yo pienso que más que todo el esclavismo se ha dado por el hecho también de hacer como un trueque, ¿no? Entonces vos trabajás la tierra de alguien y esa persona te da la alimentación, digamos, ¿no? A vos, a tu familia, y entonces de ahí las personas se han ido como que acostumbrando a trabajar solamente a cambio de tener que comer, digamos. Tal vez ese es mi punto de vista. Ya, gracias, Flor. Dicen Okay. A ver, ¿qué? Hable. Por la mano de obra de los cultivos que, como dijo la compañera, para realizar su alimentación, y ahí mismo se aprovechaban los dueños. Ya, a ver, espérenme un momentinho porque me voy a perder. Aquí está. Vamos a empezar. Primero Heidi. Ahora sí. Heidi, no aquí está Heidi Juan de la. Vamos a colocar ahí, vamos a ir colocando los puntitos, ¿ya? Primero dijo Heidi, luego ¿quién participó? Flor, le dicen Flor Michelle. Flor Celeste. Muy bien. Sí. Luego estaba hablando. A ver. ¿Quién habló después de Flor? Raúl, ¿no? Uy, ya se fue Raúl. Ah, ya está Raúl. Ya, Raúl Claros, desde Beni. Y creo que quiere hablar también la compañera. ¿Dónde está? ¿Quién levantó la mano ahorita? Alguien levantó la mano, ya se borró. Cielo, usted levantó la mano, ¿no? Sí, Lisa. Bueno, según a lo que recuerdo yo de mi época de colegio, empezó desde las conquistas de la época colonial, ya que los españoles conquistaron, ¿no?, cada territorio, y obviamente trajeron gente negra que era de escasos recursos, en sí pobres se podrían decir, y a ellos lo manejaban como esclavos porque no tenían recursos y en sí eran gente pobre. Muy bien, gracias, Cielo. Cielo, ¿no? De eso sí. creo que existe la pirámide de la sociedad, creo, algo así se llama, que están los Sí, españoles, así. Sí, está bien, Cielo. Ya, entonces, sí, lo que dijo Heidi Cielo tiene mucha razón, que el esclavismo empieza cuando los reinos, porque anteriormente se manejaban por reinos, ¿no?, conquistaban otros pueblos y los tenían de esclavos, ¿no?, a cambio de perdonarle la vida. Por lo general, muchos fueron mujeres y niños, ¿no?, porque a los hombres los mataban por miedo a que se rebelen. Luego ya los niños fueron creciendo con la mentalidad de esclavo y entonces eran más fáciles de dominar. Ahora, lo que nos decía la compañera era Flor, ¿no? Lo que nos decía Flor, eso es más abocado al feudalismo, ya es lo mismo que decía nuestro compañero. ¿Quién era? Raúl era, ¿no? Raúl. Eso está más abocado al feudalismo. Cuando yo, como terrateniente, le digo a un peón que me lo trabaje a cambio de una pequeña parte de lo que coseche, ¿no? Eso no es esclavismo porque, en fin y al cabo, el peón está de acuerdo a trabajar, ¿no? En el esclavismo no, porque ahí el esclavismo era o trabajar o te morís, una de las dos. Ya, entonces, el esclavismo para los esclavistas era
un modelo de negocio pues súper rentable, ¿no? Lo mejor que le pudo haber pasado. Pero eso es para el pueblo que esclavizaba. Pero para los esclavos no, porque los esclavos vivían en en condiciones muy precarias, con poco alimento. Si bien a los esclavos también se les daba alimento, ya, que no se confunda, sí se les daba alimento, pero ellos no tenían la oportunidad de decir que ya no querían ser esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué era una ventaja del esclavismo? A ver, ventaja del esclavismo es que para los esclavistas, obviamente, la mano de obra era muy barata, tenían mano de obra eficiente. ¿Por qué? Porque los esclavos tenían una motivación grande para trabajar, ¿no? ¿Saben cuál es la motivación de un esclavo para trabajar? Huasca. Huasca, ¿no? Huasca le decimos nosotros, pero allá son azotes, latigazos Azote. y peores castigos, ¿no? Entonces, esa motivación que lastimosamente la quitaron de la escuela, digo lastimosamente, ¿no? Porque ahora los niños, ustedes saben que no lo pueden tocar ni con la mirada, no pueden ni mirarle feo porque ya viene la defensoría. Pero ese modelo, un modelo así antes se inculcaba en el colegio, ¿no? Obviamente no con golpes, no con masacres, pero un modelo parecido en el colegio daba buenos resultados. Ya, pero ese es otro tema, ese ya es ámbito educativo. Bien, bien, esa era una ventaja del esclavismo, ¿no? Mano de obra barata para los que esclavizaban y eso provocaba que sea más fácil amasar una riqueza. Si es que yo era amo de un esclavo, pues para mí era más fácil ser rico porque esos esclavos yo los explotaba, ¿no? Ellos trabajaban para mí y todas sus ganancias eran mías. Bien, esas son culturas de por allá, ¿no? Egipcio, griego, romano. A ver, esto más vamos a leerlo antes que se corte el Zoom. Renalia, por favor, léanoslo. Durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial. Si bien no era muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se distribuían a los confines del mundo conocido. Bien, y aquí lo enmarca, ¿no? El mundo conocido, porque ahí no se conocía todo el mundo, ¿no? Simplemente lo que ellos hasta ese entonces habían abarcado. El Imperio Romano, como ustedes habrán visto en el colegio, ha sido un gran éxito, ¿no? En cuanto a conquistas. Ellos abarcaban prácticamente casi todo lo que hoy es Europa, ¿no? Y un poco de Asia. Ellos eran conquistadores. Ya, Rolly Dilmar. Bien, ya, gracias. Está bien, Rolly. Ya ellos eran conquistadores y conquistaron gran parte de lo que hoy es Europa y Asia. Bien, entonces ellos incrementaron el comercio, pero tenían una gran desventaja, que obviamente era por su modelo, ¿no? Su modelo que pasaba por el César, que el César era el que mandaba, el César tomaba todas las decisiones, entonces toda la mercancía primero debería ir a Roma, ¿ya? Y de Roma se distribuía a diferentes partes de lo que eran sus dominios. Esa era una gran desventaja, es lo que hoy se conoce como centralismo, ¿no? Donde todos los recursos se van al centralismo para que luego sea distribuido por el país. Muy bien. Bien, el segundo sistema, ya hemos terminado con el sistema agrario, vamos a entrar al sistema feudal. Ya, pero esto al regresar del Zoom. Voy a cortar este enlace ya que está por terminarse. Les envío a continuación un nuevo link, ¿ya? No se pierdan mucho porque vamos a ingresar así nomás. 1 o 2 minutos demora, nada más.